Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Ventana. Hoy, lunes 14 de abril, en plena Semana Santa, descubrimos las noticias, la actualidad y las entrevistas con los protagonistas de la noticia que han tenido lugar durante el día de hoy. Y para que estén bien informados a esta hora de la tarde, comenzamos con el repaso de la actualidad. Y es que el tiempo está marcando el protagonismo y la pauta durante la Semana Santa debido a las lluvias que comenzaron ya durante este fin de semana y que amenazaron determinadas procesiones, tanto en la capital como en la provincia. Hay que recordar que el Domingo de Ramos se tuvo que suspender la procesión de la Estrella y para hoy se ha tenido que mirar al cielo para ver la probabilidad de precipitaciones. Esta inestabilidad climatológica con lluvias durará hasta el próximo miércoles. Para mañana se prevén precipitaciones entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde en el Ejido, en Berja, en Roquetas de Mar y también en la Almería capital. Y el miércoles será el último día de lluvia, según nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, con una probabilidad entre el 20 y el 40% en el Ejido, en Roquetas de Mar y en los pueblos del interior de la provincia. Y la segunda clave informativa del día hace referencia al núcleo residencial de Almerimar, que alcanza casi los 11.000 habitantes. Y es que cada vez son más las personas que dirigen su mirada para disfrutar en familia y también con los amigos de un residencial muy exclusivo aquí en el Ejido, que alcanza casi los 95.000 habitantes según el padrón oficial que nos ofrece los datos del Ayuntamiento de El Ejido. Así que enhorabuena para todos los que eligen El Ejido como ciudad de referencia para vivir y para trabajar. La tercera clave informativa del día hace referencia también a Almería, que según el periódico británico The Mirror ha sido elegido como un enclave como de las ciudades más felices de toda España. Se basan en datos como puede ser las comunicaciones en cuanto al aeropuerto y la cercanía y la proximidad de hospitales y hacen referencia también a la Rambla de Almería ciudad, como una zona arbolada donde se puede disfrutar también de las tiendas, de los negocios de cercanía y de una climatología realmente poderosa. También hace mención al Paseo de Almería, donde se pueden encontrar boutiques de toda clase de lujo o de condiciones más asequibles y más humildes, y también hace referencia al cable inglés, ese insigne monumento que demuestra el pasado histórico ferroviario de Almería. Así que enhorabuena para todos los británicos y para todos los almerienses que seguimos destacando, ¿no?, como una ciudad apacible para convivir y para, en fin, poder seguir generando modelos y ejemplos, ¿no?, de buena economía y productividad. La siguiente clave informativa relacionada con la anterior tiene que ver con el turismo, porque muchos pernoctantes siguen eligiendo los campings de Andalucía y concretamente de Almería para disfrutar de sus vacaciones. Almería no se desarrolla y no se caracteriza por la afluencia, sino por la pernoctidad, es decir, por los británicos llevan una media de 10,8 días como promedio de estancia aquí en Almería y su provincia, y los alemanes con un 8,36. Así que enhorabuena porque Almería sigue afianzando el turismo también de campings a nivel andaluz y nacional. La siguiente clave informativa del día hace referencia a unas jornadas muy interesantes que tuvieron lugar el pasado sábado 12 de abril en el Teatro Auditorio de la ciudad de Vícar. Se habló sobre mujer, sobre deporte y sobre salud en estas segundas jornadas que intentan que todas las mujeres tengan esa capacidad de aprendizaje compartido para hablar sobre sus condiciones saludables a la hora de desempeñar trabajos, de su rol también dentro de la familia y su lugar primordial en el modelo también productivo de Almería. Fueron unas jornadas realmente especiales organizadas por el área de igualdad del Ayuntamiento de Vícar. El Teatro Auditorio contaba con alrededor de 100 mujeres cuyo importe de las inscripciones era donado a la Asociación Española contra el Cáncer. Los asistentes pudieron disfrutar de varias charlas enfocadas con su bienestar. La verdad es que estamos encantados, ha tenido una magnífica acogida. 100 personas han acudido y la cual la recaudación va íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer, una lucha muy importante hoy en día. Para nosotros hemos querido organizar un día para nosotras, ¿no?, para hablar de nuestra salud, de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes, ¿no? Al final es un día en el que no solo vamos a aprender sobre nosotras mismas, sino que vamos a compartir una jornada de convivencia que bien falta, creo que nos hace también despejarnos y dedicar ese rato a mirarnos hacia nosotras mismas. Algunas de las charlas que tuvieron lugar este sábado fueron sobre nutrición en las diferentes etapas de la mujer
a cargo de la nutricionista Lorena Valdivia. Y en esta jornada hemos hablado sobre la nutrición en las diferentes etapas de la mujer, ya que tenemos que controlar muy bien esta nutrición para evitar patologías asociadas a las diferentes etapas por las que pasamos. Muchísimo sobre menopausia, suplementación y al fin y al cabo todas las patologías asociadas como son la osteoporosis, la ingesta relacionada de calcio, que tenemos todavía un poquito ahí la dudita de dónde obtenemos más o menos calcio. La autoestima sexual también tuvo su espacio este sábado en Vícar. La sexóloga Silvia Pérez fue la encargada de lograr que las asistentes consiguiesen disfrutar de su cuerpo sin vergüenzas. Voy a hablar de algo que forma parte de la salud integral, que es el placer y la autoestima sexual. Vamos a estar hablando de cómo relacionarnos mejor con nuestros cuerpos, con el placer, y a la hora de, si es nuestra decisión relacionarnos con otras personas, pues que no haya interferencias como complejos o falsas creencias que nos impidan disfrutar en toda la plenitud. Para que me quede así como lo importante es que un cuerpo imperfecto, con todas las comillas, ¿no? Lo que entendemos que es un cuerpo imperfecto porque no me gusta de aquí, porque me falta de allá, me sobra de aquí, no es un cuerpo que tenga, que tenga problemas con el placer. Un cuerpo acomplejado sí, o sea, si tú tienes complejos no vas a poder disfrutar del sexo, pero si no los tienes da igual cómo sea tu cuerpo, porque tu cuerpo está diseñado para recibir y dar placer. Por último, las fisioterapeutas de Kinesia introdujeron a las asistentes a pilates e hipopresivos. La verdad que nosotros, sobre todo nuestro gran público en Kinesia es la mujer, casi todas nuestras actividades van muy enfocadas a la mujer. Tenemos ejercicios de pilates hipopresivos, que son sobre todo para trabajar la zona abdominal y el suelo pélvico. Tenemos una nutricionista, que la mayoría de su clientela son mujeres. Entonces nuestro centro engloba mucho a todas las necesidades de la mujer. Estas charlas sin duda fueron una gran convivencia entre mujeres, quienes aprendieron sobre salud femenina y a la vez disfrutaron de un desayuno y de tiempo libre entre ellas. Y la última clave informativa del día hace referencia a un triste fallecimiento de Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura del año 2010 de las letras hispánicas. Él fue un periodista, fue un cronista, reportero, aparte de novelista, que marcó como nadie la actualidad de América Latina. Le gustaba contar historias, por eso fue un gran comunicador y formó parte de la Real Academia de las Lenguas de Francia y también fue real académico aquí en España. A los 85 años de edad fallecía tristemente rodeado de toda su familia y amigos. Hay que recordar obras insignes como Pantaleón y las visitadoras o Las fiestas del Chivo o ese penúltimo libro en homenaje también a políticos de gran magnitud como fueron Pérez Galdós. Así que descanse en paz Mario Vargas Llosa. Y este ha sido el repaso de las principales noticias. Nosotros vamos a quedarnos a continuación porque vamos a hablar de cine con Nuria Vargas, una cineasta de Almería que presenta su nuevo trabajo, Fanny Medina. Mi nombre es Francisca Medina Verdeja, aunque la mayoría me conoce como la doctora Fanny. En mi época, las mujeres no podían ir a la universidad, ni tampoco hacer labores de hombres. Ellas soñaban ser mujeres distintas, soñaban ser profesionales que ejercieran, soñaban ser doctoras. Una generación de valientes decidimos hacer justicia y adelantar el reloj de nuestro tiempo. Fanny fue una de las primeras mujeres que en Andalucía y en España se va a dedicar a ejercer profesionalmente la carrera que ha estudiado. En este caso va a ser médica. Me gradué en 1920 como doctora en medicina, con una tesis pionera que defendía la radioterapia para curar el cáncer. Para las niñas, ver que ha habido en la historia mujeres que han accedido no solo a la medicina, sino a cualquier especialidad, a cualquier profesión, pues creo que es fundamental. Fanny fue la pionera, el ejemplo a seguir, la que tenemos ahí presente. Luego abrí mi propia consulta y me convertí en la primera mujer andaluza en ejercer la medicina profesionalmente. Una cultura que no cuenta con las mujeres es científicamente improcedente e injusta, muy injusta con la mitad de la población. Para conseguir los sueños hay que perseverar en los sueños. Fueron mujeres, igual que Fanny, que tuvieron importantes tropiezos para cumplir con esos deseos que tenían. En medicina las cosas no están tan equiparadas. En medicina sigue habiendo
un predominio de hombres sobre mujeres. Habrá que seguir trabajando para que este techo de cristal pues vaya desapareciendo. Realmente la mujer en la medicina no ha estado suficientemente estudiada. Entonces nos vienen a la cabeza muchos médicos tradicionales a lo largo de la historia, varones famosos, ¿no? La memoria me sepultó durante años en el cajón de un sótano. Ahora quiero que conozcáis mi historia. Qué maravilloso tráiler, nos encanta el cine y vamos a charlar de este tema de actualidad, del estreno de este fantástico documental que tiene muchísimo que ver con los pioneros que promovieron una sociedad mejor, llena de formación cultural, social y económica. Nos acompaña en La Ventana durante esta tarde Nuria Vargas Rivas, que es cineasta y directora de cine, también es miembro de la Academia de Artes Cinematográficas y Ciencias Cinematográficas de España y también de la Academia de Cine de Andalucía y socia de DOCMA, que es la Asociación de Cine Documental de España. Buenas tardes, Nuria, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues encantada de que me hayáis invitado aquí a La Ventana. Hace poco se celebraba en Mojácar un festival para intentar mostrar a los adolescentes el lenguaje audiovisual. Y es que el cine sirve muchísimo para desarrollar una sociedad que sea próspera y que se empodere de los auténticos protagonistas, en este caso de Fanny Medina. Sí, hombre, la verdad es que al final el cine también es una vía de comunicación y una forma de contar historias que no conocíamos, que de eso se trata esta película, ¿no? De darle el valor a la figura de Fanny Medina, que hasta el momento era totalmente desconocida. Una de las primeras mujeres influyentes que estudió medicina y ejerció la profesión como tal. ¿Cómo llega este material a tu poder? Porque debe ser fascinante, ¿no? Empezar a releer la historia de una mujer increíble. Sí, pues bueno, la verdad es que partió de la productora Magnética Film de Pilar Crespo, que ella había producido anteriormente la Residencia de Señorita. Y bueno, la Residencia de Señorita era una institución muy importante en Madrid donde podían estudiar las mujeres. Y entonces allí le llegó la información de que una malagueña había pasado por allí porque había estudiado medicina. Entonces se informó y se dieron cuenta de que había sido la primera doctora andaluza y me propuso, me mostró la biografía, me propuso hacer un documental sobre esta mujer y la verdad es que yo encantada porque mi trabajo siempre ha tenido en cuenta lo que es la figura de la mujer y era un tema que me gustaba mucho y dije que sí, vamos, con los ojos cerrados. Y esta mujer sigue también tu tradición, ¿no? De defender las raíces culturales, personales, con tus anteriores trabajos, ¿no? Cultivando bajo techo, Controverso. Es una forma de reivindicar, ¿no? A la mujer. Sí, es una forma de contar la historia también femenino, sobre todo porque ella era totalmente desconocida y marcó unos hitos muy importantes, simplemente por el hecho de ser la primera doctora en ejercer la medicina en Andalucía profesionalmente. Fue la primera que obtuvo una licenciatura y luego ejerció, porque anteriormente sí que otras tuvieron la licenciatura de médico, pero no pudieron ejercer. Entonces ella fue la primera que ejerció, que montó su consulta, que se colegió en el Colegio de Médicos. Ella lo hizo en el Colegio de Médicos de Málaga y entonces era muy importante contar su historia porque se iba a perder. Contábamos con una biografía que el profesor Víctor Heredia la había escrito y contaba muchísimos detalles de su vida, pero eso al final se queda en un ámbito académico y no llega al público. Y entonces vimos que era muy necesario el presentarla a la sociedad y qué mejor forma que hacer una película sobre ella, un documental. La historia de una mujer, ¿verdad?, fascinante, que en un ambiente social, ¿verdad?, de España, que a lo mejor a las nuevas generaciones cuesta trabajo incluso asimilar, ¿no?, donde sí, la mujer era apartada radicalmente de la prosperidad. Se estaba condenada, entre comillas, ¿verdad?, a vivir en casa, recluida, y eran muy pocas las ávidas que salían adelante. Pues sí, es verdad, ya no solo a la nueva juventud, incluso a mí me ha sorprendido mucho, porque yo era consciente de que hasta hacía poco nosotras las mujeres teníamos que ir de la mano del hombre, ¿no?, del marido, del padre, incluso del hermano, para hacerte una cuenta en el banco, para cualquier cosa. Y Fanny vivió eso, y el ver cómo
cómo esta mujer, a pesar de esas dificultades, ¿no? Siguió adelante. Es verdad que contó con el apoyo de su padre, eso fue imprescindible. El padre, los varones en aquella época estaban matriculados a la universidad ellos mismos y no tenían que escribirle una carta al rector, por ejemplo. Sin embargo, ella era el padre el que tenía individualmente que concertar una entrevista con el rector y que él la admitiese. Entonces, ya no solo tenía que estar de acuerdo el padre, sino también la otra parte, y era una cosa como individual. Entonces, eran obstáculos muy difíciles que los varones no tenían. Los hombres simplemente era como hoy en día telemáticamente lo hacemos, es como si hoy en día a las mujeres no lo pudiesen hacer y tuvieran que concertar una entrevista, ¿no? Entonces, eso a nivel familiar, pues ella tuvo el apoyo, pero a nivel social estaba mal visto que ella que se atreviese, ¿no?, a estudiar, ¿no?, a ocupar un lugar que era para el hombre. Eso no, socialmente era muy difícil, pero ella se abrió. Entonces, ella abrió camino para nosotras, porque aunque hubo un momento en el que la ley ya permitía que las mujeres ocuparan esos espacios, no se atrevían, pues por eso, por el miedo y porque estaba muy mal visto socialmente. Entonces, si ellas no se hubieran atrevido, hoy en día tampoco existiría esa libertad que tenemos nosotras. Una mujer que ya destacaba desde pequeña, ¿no? Hablaba 3 idiomas, había estudiado en el Real Conservatorio de Música de Málaga, era una virtuosa y el padre, claro, lo que hizo fue potenciar, ¿no?, ese don divino que tenía la pequeña Fanny. Sí, su familia siempre la acompañó y, claro, estamos hablando de que hizo 5 cursos en 3, por ejemplo, con notas súper brillantes, con sobresalientes y matrículas de honor, ¿no? Entonces, ella era una persona que también tenía muchas cualidades, pero claro, no estamos hablando solo de eso, sino aparte de que era buenísima, todos los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar y que fue superando. Y es que no solo bastó en su infancia, en su juventud, es que conforme pasaban los años iba encontrando otra serie de obstáculos. Entonces la historia es muy interesante porque fue una mujer que tuvo muy claro desde el inicio que quería ser doctora y que quería ejercer. Y no solo terminó su carrera, también hizo su doctorado, viajó a Madrid, viajó también a Barcelona, volvió a Málaga, en el viaje de novios, por ejemplo, que hizo un viaje por todo el norte. Eso no lo contamos en el documental porque no nos daba tiempo, pero primero hizo un viaje por todo el norte que viene en los periódicos porque ella ya era un personaje muy conocido en Málaga y sí que hicieron un reportaje sobre su boda y ese viaje de novios, pero además luego fueron a Marrakech y allí le robaron le robaron el dinero que llevaban en un mercado y ella decidió pedirle al director del hotel que le diese otra habitación y ahí pasaron consulta durante un tiempo. Se anunció en el periódico y consiguió bastante más dinero para volver. No solo recuperó el que le habían robado, sino así que era una mujer totalmente innovadora, emprendedora y un referente. Se especializó en ginecología, en pediatría y también volcó, ¿verdad?, como tú muy bien apuntabas, sus estudios de doctorado para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de las mujeres a través de los estudios, ¿no?, de radioterapia para mejorar y curar el cáncer de útero en este caso. Sí, ella hizo una tesis que se publicó incluso que se basaba en los rayos X. En aquella época el tratamiento que había era la extirpación del útero, ¿no? Los rayos X, Marie Curie ya había publicado y se estaban usando, pero era como algo más que innovador, estaba todavía probándose, como quien dice, y ella sí que apostó por ello, también tenía el apoyo de su maestro y entonces se especializó en el tema de las enfermedades de la mujer, se llamaba así, no existía la palabra ginecología en aquella época porque aún las especialidades no se habían desarrollado, pero sí que gracias a hacer esa tesis ya montó su clínica especializándose en eso, en lo que era más que en el cáncer en sí, sino en todas las enfermedades que tenían que ver con el aparato reproductivo de la mujer y también con los niños. Y ahí ya se le vio a ella esa forma de emprender y esa visión, porque claro, si se hubiera dedicado a la medicina general habría competido con todos los varones y esa especialización y esa sensibilidad que tenía ella también, pues claro, las mujeres estaban mucho
mucho más susceptible o más animada a que la tratase otra mujer, y más tratándose de ginecología que un hombre. Y luego con los niños igual, siempre decían, bueno, pues una mujer seguro que tiene más sensibilidad, y entonces ella fue también una pionera en ese aspecto de marketing, ¿no? Podríamos decir, es decir, pues yo cojo mi especialización cuando no existían realmente y me voy a ocupar de este nicho de mercado. Y lo hizo muy bien porque desarrolló su carrera, toda la vida fue médica y no le faltaron pacientes. Una mujer longeva fallecía, ¿no?, en Madrid a los 85 años, en 1977, y en todo ese trayecto personal y profesional tuvo que lidiar con un momento importante, ¿no?, y decisivo en la historia de España, que es una guerra civil que desoló el país y enfrentó a unos y a otros, ¿no? Hace poco te comentaba cómo en plataforma veía la nueva película Es el enemigo, ¿no?, de Miguel Gila, sí. Y es impresionante la barbarie que mostraba, ¿no?, el humorista también de la guerra, como gente que salía de sus casas sin conocimientos bélicos, sin haber manejado armas, se enfrentaban unos a otros sin saber muy bien por qué. Pues sí, ella la verdad es que fue siempre una mujer muy astuta, y no contamos en el documental que su padre ya murió, pero sí decimos que ya ella se separó, fue incluso una de las primeras mujeres separadas, no se divorció, porque no era necesario, se habían separado, pero ella ya separada con 2 niños pequeños se fue a Madrid, y ya en plena guerra civil. Pero ella continuó su vida, ahora no recuerdo el nombre de las calles, pero vivía en unas calles muy céntricas en Madrid, donde además tenía su consulta, y desarrolló su carrera allí. Ella no tuvo problemas con la guerra civil, claro, la afectó totalmente, pero que sí que supo ella refugiarse. Y bueno, el historiador nos contaba anécdotas de que le habían contado a la familia, de que ella llevaba, que por un lado era una persona con ideas muy innovadoras de ciencia, pero por otro lado ella tenía su Virgen de la Victoria en la casa, y cuando iban los milicianos a casa y le decían, bueno, ¿y esta Virgen y tal? Decía, esto es de mi Málaga, ¿no? Como que era un símbolo para ella también muy de patria, pero también de Málaga, ¿no? Y ahí había como esas contradicciones de que por un lado era religiosa, pero por otro lado creía mucho en la ciencia. Entonces no la ponemos ni en un bando ni en otro, porque eso sí, ella en Cádiz, cuando era universitaria, sí que hizo... ¿Cómo diría yo? Fue una conferencia para los estudiantes para pedir el indulto de los presos de Benagalbón. Entonces, la verdad es que era una mujer que se prestaba por los más inocentes, y luego también la familia contaba que a pesar de que ella, su clientela, efectivamente era gente de bien, de dinero, pudiente, porque era una consulta privada, si ella podía atender a alguien que no tuviese recursos, ella lo hacía. Es la historia fascinante. Qué momento más emocionante ver el resultado de tu trabajo, ¿verdad? En el Cine Albéniz, fue en Málaga, y sobre todo con la presencia, apuntabas, ¿no?, de los que fueron alumnos herederos, ¿no?, de aquel centro donde ella estudió en Málaga, los Martiricos. Fue un momento emocionante, supongo, para ti como directora. Sí, muy bonito. La productora le dedicó unas palabras y dijo, bueno, Fanny estuvo en vuestro centro de alguna manera, claro, porque ella hacía enseñanza libre, en el sentido de que estaba matriculada en ese centro, el expediente está allí, pero ella no asistía a clase. En aquella época no asistió nunca a clase, excepto en los exámenes, pero sí que de alguna manera ella pudo desarrollar su carrera allí, ¿no?, o sus estudios, pero en aquella época no podían ir las mujeres a clase, tenían un profesor particular, pero el expediente está allí en esos archivos, y un expediente, como he dicho, increíble. Y en el documental también vamos a disfrutar de testimonios de primer nivel, ¿no?, de catedráticos de medicina, compañeros, ¿verdad?, que han seguido la tradición como figura insigne de lo que significa la salud pública durante este siglo XXI, y que ella fue su precursora. Pues exacto, sí, desde catedráticos sobre historia de la salud, también de la historia, y médicos, doctores, y también el doctor Heredia, que es historiador y que hizo su biografía. Luego contamos también con varios doctores que están en la junta directiva del Colegio de Médicos de Málaga, con varias doctoras, y también con varias premiadas del premio Fanny Medina, que es un premio que hace unos pocos años instauró el Colegio de Médicos para
darle importancia a todas las mujeres que han contribuido a lo que es a la medicina actualmente, y le pusieron el nombre de Fanny Medina pues para tenerlo presente y que la gente pues también se interese. Y para cerrar ese simbolismo, pues se conmemoraba, ¿no?, el Día Mundial de la Salud, y de esta manera se realza también el estreno y este reconocimiento justo a la labor encomiable de una mujer inolvidable. Exacto, y que debería de ser inolvidable, la verdad. Yo también contaba de que el documental al final abarca toda su vida, porque tienes que presentar a alguien que nadie la conoce en un principio. O sea, la conocía el Colegio de Médicos porque ellos hicieron esa investigación ya basándose también con la biografía del doctor Heredia, que lo que es el doctor Víctor Heredia, es que antes de hacer la biografía de Fanny estudió las mujeres de Málaga, que las primeras que estudiaron bachiller, y entonces luego fue desarrollando la biografía de muchas de ellas, y cuando desarrolló la de Fanny se dio cuenta de que había sido una de las primeras médicas, pero no sabía que era la primera médica en Andalucía. Eso ya en los archivos del Colegio de Médicos contrastaron las fechas y vieron que efectivamente se había doctorado en 1920, y lo que era en el Colegio de Médicos estaba desde 1924 ya con consulta propia, con lo cual era la primera de Andalucía, que fue un hallazgo que encontraron allí en esos archivos. Has contado también con la colaboración, ¿no?, de Canal Sur y también de la Diputación de Málaga, que ha apoyado este proyecto desde el primer momento. Sí, los primeros que apoyaron la película desde luego que fue Canal Sur, y un apoyo indispensable, porque participaron en esta película desde el inicio, y entonces esta película se verá en un futuro en su plataforma. También habrá unos pases de televisión que tienen ellos, pero es verdad que sin un apoyo tan potente como el de una televisión, pues este tipo de documentales, que al fin y al cabo son divulgativos, son para poner en valor figuras de nuestra tierra, pues habría sido imposible. Y qué maravilla, ¿no?, compaginar tu labor como técnica, como funcionario del Ayuntamiento de Ejido, con esta labor de cineasta, porque es una manera de proyectar, ¿verdad?, todas las inquietudes que se defienden políticamente, poder hacerlas realidad a través del cine. Sí, bueno, esa es mi otra faceta. Realmente soy gestora cultural, trabajo, no soy funcionaria, pero sí soy laboral, y trabajo desde hace muchos años para el Ayuntamiento de Ejido, que es el ayuntamiento de mi ciudad, de mi pueblo, y para mí mi trabajo diario es muy gratificante, porque siempre me ha gustado mucho la cultura, y siempre he tenido mi sueño de ser cineasta. Bueno, mi sueño que casi como Fanny no he dejado nunca de perseguirlo, ¿no? Yo estudié realización audiovisual y ya antes de estudiar ya hacía mis cortos, ¿no? mis cosas, mis documentales. Sí. Entonces, para mí sí que es un honor, o no es un privilegio. No puedo decir privilegio porque es verdad que me lo he currado, ¿no? Pero sí, hoy en día quizás sí sea un privilegio el tener esas dos facetas, una que es la gestión cultural y por otro lado el dirigir, que es mi sueño. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta. ¿Dónde podemos disfrutar próximamente de este documental? ¿Podremos verlo en plataformas? Sí, pues lo que comentaba, que gracias al apoyo de Canal Sur, pues ya esta película el año que viene, o sea, no es inmediato porque se acaba de estrenar, y la película pues irá por el circuito. Ya precisamente desde el ayuntamiento me preguntaban que si se puede proyectar en algún día así especial, y ya pues la productora, que al fin y al cabo es la dueña de la película, yo simplemente soy la directora, la que quizá ha puesto la voz de cómo contar la película, pero son los productores, la productora, la que al final decide un poco el circuito de la película, pero ellos la van a ofrecer al circuito cultural, que al final son ayuntamientos, diputaciones y centros escolares, y creo que ahora ese pequeño circuito, además del circuito de festivales, que por supuesto que también va a pasar por festivales, sobre todo de documentales, o también pues que tengan relación con esta película. En FICAL igual tenemos la suerte y también está, y ya cuando este año termine seguramente lo veremos en Canal Sur. Nuria Vargas Rivas es directora, cineasta, en este caso nos ha presentado su último trabajo, Fanny la Doctora, un encomiable trabajo con un guión poderoso y una dirección realmente extraordinaria. Enhorabuena por el trabajo, y nosotros estaremos atentos para disfrutar de este documental hecho por gente de aquí de la tierra, que defiende también no solamente Almería sino Andalucía como símbolo de prosperidad y de valor cultural.
Pues Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme junto a Fanny, y espero que muy pronto tengáis la oportunidad de ver la película. Nosotros nos vamos a publicidad, pero regresamos en unos minutos con entrevistas a los protagonistas de la noticia aquí, en La Ventana de Lucía. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo, levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Dynamic Protein de Pascual, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. Quiero disfrutar de tu viento, de tu esencia, de tu carácter, de tu luz, de todo lo que te hace única y auténtica. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve Infoagro Exhibition, del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. Infoagro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Policlínica del Poniente nacía en el Ejido en 1993, concebida como un proyecto de atención médica privada de carácter multidisciplinar. Más de 30 años después, seguimos dando cobertura sanitaria a toda la provincia, convirtiéndonos en HLA Policlínicas de Almería, con centros en el Ejido, El Parador, Almería Capital y Huerca Lovera, con más de un centenar de especialistas. Tecnología de vanguardia en diagnóstico por la imagen, una nueva red dental y un eficaz servicio de prevención son las claves de nuestro éxito. En prevención de riesgos laborales contamos con la confianza de más de 800 empresas y 10.000 trabajadores. HLA Policlínicas de Almería. Medicina, experiencia, personas. El progreso de la atención médica privada. Con Fornieles y Alvesa, seguro que sí. La vida ya te aporta emociones fuertes. Conducir, poner tu negocio, mantener tu explotación agrícola, disfrutar de tu tiempo, cuidar tu salud, la de tu mascota y sobre todo vivir, que es una de las satisfacciones más grandes. Para todas ellas, solo te ofrecemos ir sobre seguro con Fornieles y Alvesa. Te aportamos la seguridad que tu vida necesita. Fornieles y Alvesa, Paseo Pedro Ponce 121, teléfono 950 57 30 60. Descubre Celsgen, la revolución dermocosmética. Desarrollado por médicos, sus fórmulas avanzadas regeneran tu piel desde los primeros días. Resultados visibles, eficaces y duraderos. Celsgen, ciencia para tu belleza. Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa. Soy el doctor Sergio Montes, especialista en cirugía plástica y estética, con más de 15 años de experiencia. Mi pasión es ayudar a las personas a sentirse más seguras y felices, mejorando su autoestima. Confía en mí para obtener tu belleza natural con resultados armoniosos, mejorando tu calidad de vida y tu confianza. ¿A qué sabe Almería? Almería sabe a tierra y a mar.
a tradición y cultura, a esfuerzo e innovación. ¿Y si todo ese sabor y talento estuviera al alcance de tu mano? Ven y descubre el nuevo espacio Gourmet Sabores Almería en Paseo de Almería 34. Sabores Almería, Diputación de Almería, tu provincia. Desde hace 5 años tu primavera nunca volvió a ser la misma. Solazo Fest, el festival de la primavera en Almería. 5 años celebrando con los 5 sentidos. 9, 10 y 11 de mayo. Y continuamos con entrevistas de actualidad aquí en La Ventana. Yo no sé ustedes, pero yo siempre me he planteado por qué los españoles desde temprana edad aprendemos la fonética inglesa, la gramática, pero no nos convertimos en realmente personas exponencialmente poderosas a la hora de hablar inglés, es decir, casi como los nativos, ¿no? Siendo españoles. Pues de este tema de actualidad vamos a charlar con Juan Carmelo Pérez Rull, que es investigador del campo de la lingüística, catedrático de inglés y doctor en lingüística aplicada, que nos presenta este libro fantástico, Bring It On. Vamos a hablar sobre esos modelos de frases que son verbos, adverbios, preposiciones, que nos ayudan a entender muchísimo más el lenguaje anglosajón y mejorar nuestras prestaciones a la hora de hablar este idioma universal. Juan Carmelo, buenas tardes, bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Estábamos hablando de temas interesantes porque tu tesis doctoral ya tenía que ver con el dolor emocional y la forma de expresar las personas sus emociones, que tiene mucho que ver con el lenguaje. Efectivamente, o sea, yo parto de mi tesis hablar de la metáfora, ya en sí, de las emociones. Las emociones, en este caso era el dolor emocional, solamente se pueden expresar a través de la metáfora. Y casi todos los artículos últimos que yo tengo están relacionados con la metáfora para entender las emociones. Por eso este libro, Bring It On, que has escrito junto con tu hija, ¿no? Con Silvia Pérez Fábrega, que es también licenciada en filología inglesa, tratas de huir, ¿no? del estudio memorístico de estas frases que forman parte de la gramática y de la forma de enseñar de la mejor forma el inglés. Sí. Lo que intento evitar lo memorístico con este libro, ¿no? O sea, yo lo que hago es una continuación de mi tesis lectoral y enfoco los phrasal verbs desde una óptica también metafórica. Es decir, no podemos estudiar los phrasal verbs si no es a través de la metáfora. Entonces, es exactamente la misma línea, esa misma continuidad que yo he tenido hasta ahora en mi artículo y en mi tesis. Se trata, por ejemplo, de unir, por ejemplo, un verbo puede ser to call, ¿no? Llamar, le unimos una preposición, sí. Off, que significa apagar, y tenemos un significado original, ¿no? Bueno, exactamente. Los verbos con partícula, que se los llamamos verbos frasales también en español, se refiere que un verbo está unido a una partícula y esa partícula puede ser una preposición, un adverbio o una preposición, o un adverbio y una preposición. Evidentemente es muy complicado, sobre todo para los hispanohablantes, aprenderse la cantidad de phrasal verbs que existen hoy día. El otro día lo contrasté por curiosidad en Google y decía que había más de 10.000 verbos, ¿no? Para aprender. Esto hay que aprender, hasta ahora se aprendía de forma memorística, es decir, la única forma de aprenderlo era haciendo ejercicios, rellenando y tal. El enfoque que yo hago es cognitivista, es decir, los verbos, todas las palabras, los significados asociados a una palabra están conectados, no están aislados. Estos son los últimos hallazgos de la lingüística cognitiva. Entonces yo lo que pretendo es conseguir que a través del significado literal y saco
y a través de una serie de ejemplos muy claros intento sacar o expresar de que hay una unidad a través de una imagen mental que me vale para entender el sentido metafórico del verbo. Entonces, en esa conexión es lo que yo pongo, que el lenguaje, el aprendizaje de los phrasal verbs se hace de forma lógica, motivada y sistemática, y no de forma arbitraria, ni hay que hacerlo de forma memorística. Entonces, este es un enfoque nuevo donde a través de las explicaciones lógicas, motivadas, porque utilizamos la metáfora de una forma muy sencilla y muy clara, y con un español y también en frases muy simples, muy claritas en inglés, lo puede entender cualquier persona y no memorizarlo. Por eso dice que de esta forma el estudio de los phrasal verbs es motivado, hay una lógica y está hecha de forma muy sencilla y clara. Un enfoque, ¿no?, que altera también la forma de enseñar el inglés, que nos hemos basado siempre en la memoria, en la gramática, y eso nos ha permitido no ser fluidos a la hora de expresarnos en Eso inglés. Es cierto, eso es verdad, es el problema que hemos tenido siempre en la lengua, ¿no?, en los idiomas. Quizás hemos sido demasiado memorísticos, no hemos basado mucho en la gramática, en aprender las cosas de memoria, pero eso ha cambiado afortunadamente, ¿no? Yo creo que el profesorado de inglés cada vez está mucho más preparado. Ahora con la nueva ley se están imponiendo ya ahora las situaciones de aprendizaje donde el alumno tiene que saber resolver un problema y buscarse todos los mecanismos para llegar a cabo a la resolución de ese problema. Este estudio, pues a mí no me extraña porque yo esto lo he trabajado mucho en Estados Unidos, también en mi estancia allí de un año, y efectivamente yo eso nos lleva un poco por delante en cómo lo pragmáticos que son a la hora de enseñar un idioma o a la hora de enseñar pues cualquier asignatura. Utilizan mucho las situaciones de aprendizaje que están muy de moda y que creo que es un gran acierto si se lleva a cabo eso bien. Quizás esa forma de aprender, de enseñar el inglés se ha visto también afectada por una evolución de la sociedad. Somos menos cohibidos, tenemos menos miedo a expresarnos, aunque nos equivoquemos. ¿Cuántas veces hemos coincidido con un estudiante, amigo, familiar que vive en Londres y no queremos comunicarnos en inglés por miedo a la pronunciación incorrecta o por miedo a no decir las cosas como son? Sí, es cierto, pero es verdad que hoy hay mucha movilidad del estudiante y ya prácticamente todo el mundo sale al extranjero. Ese miedo se está perdiendo. Hoy cualquier alumno tiene la capacidad o la posibilidad de oír inglés en casa, en la televisión, en la radio. Es decir, no era como antes, que apenas se oía inglés. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar inglés, yo estudié siempre francés y cuando la primera vez que yo me enfrento, porque me dijeron que, bueno, que había que hacer inglés porque era lo que tenía salida, pues me tuve que comprar una radio que me lo trajeron de Melilla y tenía que oír la radio con pues, las noticias, con unos ruidos de fondo enorme, tremendo. Después me hice radioaficionado y tenía una parabólica donde yo tenía pues mis charlas con algunas personas que hablaban inglés extranjero. Era casi un esfuerzo tremendo para aprender un idioma, pero hoy día el profesorado está mejor preparado, hay movilidad de un sitio para otro, la gente, las personas, los estudiantes, el miedo se está perdiendo. Lo importante no es hablar correctamente, lo importante es comunicarte. Es decir, que tú vayas a Inglaterra y cuando pidas y que tú comas. Y que no te quedas sin comer porque te da vergüenza decirlo. Y eso nos ha dado mucho miedo, ¿no? Yo creo que aprender un idioma desde una óptica práctica
y a través de las situaciones de aprendizaje es un gran avance y se está viendo cómo el aprendizaje del idioma es cada vez mayor en nuestro país. Carmelo, hoy fallecía el premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, que fue un erudito, ¿no? del idioma español y también del francés, fue miembro de la Real Academia Francesa. Quizás el dominio del lenguaje nativo a la hora de aprender inglés también favorece, ¿no?, ver las diferencias y esa idiosincrasia particular que tiene el aprendizaje de otro idioma. No sé exactamente si te he entendido la pregunta. En el sentido de, ¿dominar el español, por ejemplo, es condición sine qua non para aprender bien inglés? Bueno, todos los conocimientos que tú tengas de tu lengua te valen para aprender otra lengua, no solamente el español. Si tú ya conoces cómo se estructura una lengua, es fácil de entenderlo, ¿no? Sí, efectivamente, hoy me he enterado que ha muerto, y para mí ha sido la noticia más impactado, ha sido un gran impacto. Fíjate, la noticia me ha impactado, fíjate cómo utilizamos la metáfora para hablar de que la noticia te ha causado, en este caso, pues sorpresa, para algunos habrá sido dolor, el impacto lo transfiero desde lo que es un impacto físico y lo trasladamos y lo proyectamos a la metáfora para decir, me ha impactado, porque no podemos hablar de metáforas, no podemos hablar de emociones, de cómo te sientes, si no es a través de la metáfora. Claro. ¿Qué impacto? Lo traía a colación el fallecimiento del ilustre, ¿verdad?, erudito en literatura, porque has comentado, ¿no?, cuando uno va a Inglaterra tiene que saber comunicarse, y eso hizo Vargas Llosa por encima de otras cosas. Adoraba el periodismo y la forma de comunicar y de trasladar conocimientos a la otra persona. Sí. De eso va también este libro, de que la persona se suelte a la hora de expresar sus emociones con la metáfora como figura literaria de referencia. Exactamente. Yo creo que no se pueden estudiar 10.000 verbos, es imposible, no se puede estudiar. Yo he escogido 427, pero lo he escogido los que se usan más de forma más corriente, y saber cómo eso se puede llevar a cabo, cómo se puede aprender eso y de forma razonada, motivada, clara y sencilla. Y no tener miedo a equivocarse, a expresar, a pedir un pastel en inglés o a pedir un fish and chips, aunque se diga al mar. Eso es lo que se pretende, quitar ese miedo a los phrasal verbs, sino que ese miedo no debe de existir si lo entendemos. Y hasta ahora todo lo que ha habido ha sido memorístico, aprendizaje de una forma, de otra, rellena este espacio, completa esta frase. No había lógica, ahora sí hay lógica, con lo que yo expreso, lo que hago es trasladar el impacto que me produce a algo físico y lo traslado al lenguaje, digamos, al phrasal verbs de forma metafórica. Y esa forma desacomplejada de enseñar, de aprender, lo has trasladado también a tus alumnos, ¿no? Has estado formando a gente, alumnos en Londres, en Estados Unidos, y fruto de ese bagaje cultural y profesional también se traslada, ¿no?, al espíritu de este libro. Evidentemente, yo he tenido la suerte. Yo me acuerdo cuando el nivel práctico, el pragmatismo que tienen los americanos a la hora de estudiar. Yo antes de salir me decía, si los americanos no saben dónde está España, y yo cuando llegué allí me di cuenta que eran muy prácticos, muy trabajadores y muy prácticos, en el sentido de que ellos estudian pero con unos fines. A mí me sorprendía mucho cuando yo iba al instituto y veía ahí una furgoneta llena de ranas, y cogían las ranas y las disecaban, y hablaban y les ponían, y le enseñaban a hablar, a expresarse, hacían competiciones orales entre ellos, entre colegios, a ver cómo se expresaban mejor. Todo eso a mí me impactaba muchísimo, ¿no?, de esa capacidad, de ese pragmatismo y esa hacer las cosas con un objetivo, no aprender por aprender. Eso me ha ayudado efectivamente, todo ese bagaje. Yo recuerdo, para que te diga, ellos aprovechan cualquier coyuntura. Cuando llegué allí, ellos sabían muy poco de España, y lo primero que hizo fue el jefe de departamento de historia decirme, oye, Mr. Rule, me gustaría que me dieras
hicieras un enfoque de cómo es la historia de España, desde su inicio hasta nuestros días. Bueno, pues en una clase ya conocieron lo suficiente, me lo tuve que preparar evidentemente, pero lo que vemos es las ganas de aprender, de ser práctico, no memorizar. La memoria tiene un periodo de caducidad, hay que dejarla, hay que estudiarse los phrasal verbs de forma razonada, motivada, sabiendo por qué se dice eso. Y esta herramienta tan útil, tan fascinante, tan novedosa, tan poderosa, también puede facilitar, por ejemplo, porque yo sé que ha formado, ¿no?, a hijos de diplomáticos, de embajadores, gente que necesita el inglés para expresarse con rapidez. Y en conversaciones que he tenido con muchos de ellos, gente española que ha aprendido inglés, está fuera, es que a veces cuando hacen sus discursos y emplean la oratoria, tienen a lo mejor vacíos mentales. Eso es quizás porque todavía no han aprovechado ese aprendizaje al máximo nivel a la hora de comunicarse conforme se piensa en inglés. Sí, la verdad que bueno, las emociones no solamente afectan a una segunda lengua, sino también a una primera. Yo que estoy hablando contigo, pues yo me siento también no con la misma naturaleza, con la misma espontaneidad que cuando estoy en clase. Eso es normal, ¿no? No sé si me he ido de la pregunta de que querías decirte, que los vacíos que se pueden crear. Bueno, yo, respondiendo a la pregunta, he tenido la suerte de tener buenos alumnos, porque efectivamente trabajar en el extranjero, en este caso en Londres, estuve 6 años por un concurso de oposición, un examen, y bueno, para mí fueron los 6 mejores años de mi vida, porque tuve la oportunidad de conocer gente muy conocida, que no está bien ahora decirlo, pues yo te podía conocer gente que aparece en la tele y lo he tenido como alumnos, ¿no? He tenido gente de Almería, he tenido gente de España, gente diplomáticos, efectivamente. Y todo eso te enriqueces muchísimo, ¿no? Y mi hija concretamente, que está aquí, hizo COU en el Vicente Cañadas Blanch. Es un instituto que en principio se construye para los hijos de emigrantes gallegos. Con el tiempo, pues cada vez tenemos más españoles en el extranjero y le favorecemos, o el Estado le favorece la posibilidad de que puedan aprender su lengua a la misma vez que el inglés. Claro, para mí eso era un reto también, porque claro, los alumnos del centro hablaban inglés mejor que yo, porque eran nativos, pero claro, y yo mi inglés, pues inglés que he aprendido, no es una lengua adquirida como la de ellos, pero yo me di cuenta el problema que tenían, que cuando tenían que escribir no eran capaces de escribir correctamente en inglés. Digo, pues aquí está mi punto fuerte, a escribir, a componer, a redactar, y le ponía música y le decía, abre tu mente y escribe lo que te siente, lo que te lleva la música, ¿no? Es decir, que ahí te tienes que adaptar al entorno, al ambiente, ¿no? Al alumnado que tienes. Ese es lo que llama aprendizaje según la situación personal de cada alumno. No se lo pierdan, editado por Círculo Rojo, Juan Carmelo Pérez Rull, Silvia Pérez Fábrega, Bring It On, que va a hacer que todos aprendamos mucho mejor el inglés y de una manera mucho más práctica, fluida y desenfadada, como son sus autores. Juan Carmelo, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por el trabajo. Espero que sí sea. Que vaya todo lo mejor posible. Muchas gracias a ti. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Thank you very much. Bring it on. Bring it on. Nosotros cerramos la ventana por el día de hoy. Regresaremos mañana con más actualidad, más información y más entrevistas con los protagonistas de la noticia. Gracias por acompañarnos, que les vaya muy bien y buenas noches para todos.